Diciembre de 1815 fue un tiempo funesto para los insurgentes y su idea de la independencia. Ese mes es fusilado José María Morelos y Pavón y es desarticulado totalmente el movimiento de independencia. En el sur quedan algunas guerrillas dirigidas por los Bravo, por Vicente Guerrero. En el Bajío también algunas otras guerrillas dirigidas por algunos curas y por algunos rancheros, pero ya no hay nada que quedara integrado. Sin embargo, la persistencia de estas guerrillas, la movilidad de estas guerrillas y la inhabilidad del gobierno virreinal para volver a reunir bajo su dominio a la población de la Nueva España hizo que la guerra de independencia continuara, aunque fuera así por células, continuara. Y empieza a descollar un personaje, Vicente Guerrero. ¿Quién era Vicente Guerrero? Él nace en agosto de 1782 en Tixtla, una pequeña población en las estribaciones de la Sierra Guerrerense hoy, la Sierra del Sur. Él se dedicó de niño a la agricultura, como todos los niños campesinos, y cuando tuvo edad de incorporarse a los trabajos de la arriería, lo hizo. Y lo hizo primero, quizá como Morelos, siendo una suerte de avanzada de los arrieros para ir llegando a los lugares y preparar los sitios de descarga, de descanso de los animales, de comida de los animales y de descanso de los mismos arrieros. Pero después a él le toca hacer ya la arriería y eso le permite conocer la geografía que anuda el centro-sur de México, que es una geografía riquísima culturalmente. Él tuvo que haberse movido entre los tlapanecos, los mixtecos, los negros de la costa, los mestizos y criollos de las zonas rancheras hacia Michoacán, los grupos nahuas de Tixtla, de Chilapa y de Chilpancingo. Es muy probable que Vicente Guerrero hablara náhuatl, así lo decía José María Morelos y Pavón cuando le llevan un grupo de prisioneros, 300 indios, y les dice el generalísimo: Capitán Guerrero, usted que habla náhuatl, explíqueles de qué se trata lo que estamos haciendo y que se vayan a sus casas. El capitán Guerrero les explica lo que trataba la guerra y esos 300 prisioneros se van al bando insurgente. Guerrero es un hombre con una gran astucia y pienso yo que es la semilla de un fenómeno cultural político que atraviesa la historia moderna de México desde la guerra de independencia hasta probablemente los años 60 o 70 del siglo XX, que es el caudillismo. ¿En qué consiste el ser el caudillo? El caudillo es un personaje al cual se le acepta ser el juez, se le acepta ser el gobernante, el que determina, el que manda en una región y sobre ciertos grupos. Vicente Guerrero, don Vicente, como le decían sus seguidores, era este tipo de hombre que podía moverse por todas partes y tenía inmediatamente la respuesta positiva de su gente. Y ese fue su éxito. Cuando se le persigue por las montañas del sur, van las tropas virreinales, dirigidas por Armijo, dirigidas por Iturbide, por otros jefes ya muy avesados del ejército realista, pero que van con 200, con 300 hombres persiguiéndolo, tratando de tomar sus fortificaciones, etcétera, y llegan exhaustos. En cambio, las tropas insurgentes son totalmente dinámicas. ¿En qué consistía este dinamismo? En buena parte que Guerrero no movía a sus tropas, el que se movía era él. Sus tropas estaban pacíficos en distintos lugares, en la Costa Grande, en la zona de Oaxaca, hacia la Mixteca poblana, la Mixteca oaxaqueña, en la Sierra del Sur. Ahí están sus tropas y él es el que se mueve y donde llega, junta a centenares de hombres. Y a veces está con los negros de la costa y a veces está con los indios flecheros, y estoy usando las palabras de la época. Y siempre tiene en jaque a los ejércitos realistas que llegan a combatirlo exhaustos. Llega un momento en donde la Guerra del Sur y la crisis política del gobierno virreinal
más la crisis política en España, hacen ver que no iba a haber salida a esa guerra más que primero buscando una amnistía, no funcionó con Guerrero, y después buscando unir tropas, unir fuerzas, unir ideas para lograr la independencia de la Nueva España. En enero de 1821, Iturbide le escribe a Guerrero manifestándole esta posibilidad de llegar a un acuerdo para lograr la independencia. Guerrero le contesta que siempre y cuando se busque la libertad y se busque la independencia de la patria, en ese momento él aceptaría. Recuerden ustedes que Guerrero es el autor de la famosa frase de la patria es primero, cuando llega su padre a ofrecerle el indulto que le da el virrey, y Guerrero les dice a sus tropas, miren, a este hombre que yo tanto respeto es mi padre, este anciano, es mi padre, pero mi patria es primero, o sea que no acepta el indulto. Entonces Guerrero era un tipo no fácil de negociar. Iturbide lo convence, en febrero se unen, el famoso encuentro de Acatempan, que conocemos tradicionalmente como el abrazo de Acatempan, y el 24 de febrero en Iguala se firman los documentos. En ese plan lo que básicamente está proponiendo el grupo Trigarante es independizar a México, y se llama Trigarante porque ofrece 3 garantías: la religión, independencia y unión. Pero hay ciertos rasgos que en ese momento no se discuten, pero que parecieron importantes. Por ejemplo, cuál era la forma de gobierno que iba a tener México y cómo iban a ser los pasos para separarse finalmente de la metrópoli, de la monarquía. Vicente Guerrero siempre fue un seguidor de las ideas de Morelos. Aunque Morelos hablaba de un imperio mexicano, la manera como está constituida su idea de gobierno es el de una república, con una constitución y con 3 poderes, en donde el poder ejecutivo, que tenía el generalísimo, estaba subordinado a un congreso. Guerrero, sin tener probablemente una definición más clara durante la guerra, es claramente el precursor de la república. Las firmas del plan de Iguala se van haciendo poco a poco a lo largo de la Nueva España, hacia el norte, hacia Jalisco, hacia el Bajío, hacia Veracruz, hacia las provincias del norte, buscando que los gobiernos locales, los ayuntamientos vayan adhiriéndose al plan de Iguala y vayan creando su bandera trigarante. De tal manera, llegamos al 24 de agosto y en Córdoba, con la llegada del jefe político Juan O'Donoghue, se firman los tratados de Córdoba, en donde se reconoce el derecho a ser independientes. El 27 de septiembre llegan a la Ciudad de México en una entrada triunfal, en donde son aclamados por el pueblo de México, y debo decirles que en estas paredes, el 26 de septiembre de 1821, entre estas paredes durmió el ejército trigarante, es decir, aquí durmió en la última noche el ejército rebelde de la Nueva España y amaneció como ejército mexicano. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.